Me llamo Carolina, tengo 28 años y durante los últimos 3 meses descubrí que el hombre con el que me casé no es quien yo creía que era. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que su padre, mi suegro, había guardado un secreto tan oscuro durante décadas que cuando finalmente salió a la luz, destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mí misma. Un secreto que comenzó con una decisión tomada hace 30 años y que terminó llevándome a los brazos del único hombre que nunca debí tocar. Espera un segundo. No te muevas. Antes de que juzgues lo que estás a punto de escuchar, necesito hacerte una pregunta que tal vez te incomode. ¿Alguna vez has descubierto que la vida que estás viviendo está construida sobre una mentira? ¿Que las personas en las que más confías te han estado ocultando algo tan grande que cuando lo descubres, ya no sabes qué es real y qué es falso? ¿Y te has preguntado qué harías si esa verdad viniera acompañada de una tentación que nunca pediste pero que de repente no puedes ignorar? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de infidelidad. Es la confesión de una mujer que descubrió un secreto familiar devastador y que, en medio del caos emocional, cruzó la línea más peligrosa imaginable. Si tienes el valor de escuchar hasta el final, de entender cómo un secreto del pasado puede destruir el presente y empujarte a hacer cosas que nunca imaginaste, dale al botón de me gusta ahora mismo, suscríbete al canal Secretos Prohibidos y activa la campanita. Porque esta historia no tiene víctimas inocentes. Solo personas rotas tratando de sobrevivir a una verdad que era demasiado grande para mantenerse oculta. ¿Te atreves a conocer el secreto que lo cambió todo? Mi matrimonio con Diego comenzó hace 3 años. Nos conocimos en una conferencia de arquitectura donde ambos trabajábamos. Yo era asistente de proyectos en una firma pequeña. Él era arquitecto senior en una empresa familiar fundada por su padre. Diego tenía 32 años, 4 años mayor que yo. Era guapo de una forma clásica, con ese aire de seguridad que dan el dinero y la educación. Cabello oscuro siempre perfectamente peinado, trajes bien cortados, modales impecables. El tipo de hombre que las madres quieren para sus hijas. Su padre, don Eduardo, tenía 62 años y seguía siendo el alma de la empresa familiar. Un hombre imponente, de estatura alta, cabello gris plateado, voz profunda y autoritaria. Había construido su firma de arquitectura desde cero, o eso me habían dicho. Era respetado en la industria, temido por sus empleados, adorado por sus clientes. Diego hablaba de él con una mezcla extraña de admiración y algo que yo no podía identificar del todo. Miedo tal vez. O resentimiento enterrado. Nos casamos después de 1 año de noviazgo. Fue una boda grande, elegante, pagada por don Eduardo que insistió en que su único hijo merecía lo mejor. Nos mudamos a una casa en un barrio residencial, también regalo de mi suegro. Todo parecía perfecto desde afuera. La pareja joven y exitosa con un futuro brillante garantizado por la empresa familiar. Pero desde el principio, algo se sentía extraño. Diego era distante emocionalmente, como si hubiera una parte de él a la que yo no podía acceder. En público era el esposo perfecto, atento y cariñoso. En privado era callado, distante, a veces casi ausente. Pasaba largas horas en la oficina trabajando con su padre. Cuando llegaba a casa, se encerraba en su estudio con un whisky. Nuestras conversaciones eran superficiales. Nuestro sexo era mecánico, rutinario, sin pasión real. Intenté hablar con él varias veces. Diego, siento que hay una pared entre nosotros. ¿Qué está pasando? Él siempre respondía lo mismo. Estoy estresado con el trabajo. Mi padre es muy exigente. Es temporal. Pero los meses pasaban y nada mejoraba. Me sentía sola en mi propio matrimonio, como una actriz interpretando el papel de esposa feliz sin entender realmente el guión. Don Eduardo, curiosamente, se volvió más presente en mi vida de lo que esperaba.
Venía a cenar a nuestra casa al menos 2 veces por semana. Siempre traía vino caro y regalos innecesarios. Me preguntaba sobre mi día con un interés que parecía genuino, algo que mi propio esposo raramente hacía. Al principio lo encontraba tierno, la preocupación de un suegro por su nuera. Pero con el tiempo empecé a notar algo más. La forma en que me miraba cuando pensaba que yo no me daba cuenta. La manera en que encontraba excusas para tocar mi mano o mi hombro. Comentarios que bordeaban lo inapropiado pero que siempre podían interpretarse como inocentes. Carolina, eres demasiado buena para mi hijo, me dijo una noche después de varias copas de vino. Diego no sabe la suerte que tiene. Yo me reí incómoda, pensando que era el alcohol hablando. Pero la intensidad en sus ojos me perturbó. Diego, que estaba en la cocina preparando café, no escuchó nada. Todo cambió un sábado por la tarde hace 3 meses. Diego había salido a jugar golf con clientes. Don Eduardo apareció en nuestra casa sin avisar, algo que hacía con frecuencia últimamente. Dijo que necesitaba revisar unos documentos que Diego tenía en su estudio. Le dije que Diego no estaba, pero él insistió en que sabía exactamente dónde estaban los papeles y que no me preocupara, él mismo los buscaría. Subió al estudio de Diego. Yo me quedé abajo preparando té, sintiéndome vagamente incómoda con la situación pero sin saber exactamente por qué. Pasaron 10 minutos, luego 20. Finalmente subí a ver si necesitaba ayuda. La puerta del estudio estaba entreabierta. Cuando me asomé, lo vi agachado frente al armario del fondo, moviendo cajas viejas. No estaba buscando documentos. Estaba escondiendo algo. ¿Don Eduardo? ¿Necesita ayuda? Él se sobresaltó violentamente, casi tirando una caja. Se incorporó rápidamente, demasiado rápido, con una expresión que nunca le había visto. Pánico puro. No, no. Ya terminé. Su voz sonaba tensa, forzada. Salió del estudio apresuradamente, inventando una excusa sobre que los documentos no estaban allí después de todo, y se fue de la casa. Su reacción me dejó intranquila. Esa noche, cuando Diego llegó a casa, le mencioné casualmente la visita de su padre. Él se puso tenso inmediatamente. ¿Entró a mi estudio? ¿Qué estaba haciendo allí? La intensidad de su reacción me sorprendió. No lo sé, dije. Buscaba unos papeles. Diego subió corriendo las escaleras. Lo seguí. Lo encontré en su estudio, revisando frenéticamente el armario del fondo, moviendo las mismas cajas que había movido su padre. ¿Qué pasa?, pregunté. Nada, respondió secamente. Déjame solo. Era la primera vez que me hablaba con ese tono. Me quedé en el pasillo, confundida y herida. Esa noche Diego durmió en el estudio. Dijo que tenía trabajo que terminar. Pero yo sabía que me estaba evitando. Los días siguientes fueron extraños. Diego estaba más distante que nunca, casi paranoico. Empezó a cerrar con llave su estudio, algo que nunca había hecho. Don Eduardo dejó de venir a cenar. Cuando lo veía en reuniones familiares, evitaba mi mirada. Algo había cambiado fundamentalmente y yo no entendía qué. Una semana después, Diego tuvo que viajar por trabajo a otra ciudad. Estaría fuera 3 días. Esa primera noche sola en la casa, no pude dormir. La curiosidad me estaba matando. ¿Qué había en ese armario que tenía a ambos hombres tan nerviosos? A las 2 de la madrugada, tomé una decisión. Bajé al estudio de Diego. La puerta estaba cerrada pero yo sabía dónde guardaba la llave de repuesto. Entré al estudio oscuro, encendí la lámpara de escritorio y me acerqué al armario del fondo. Empecé a revisar las cajas metódicamente. La mayoría contenía papeles de trabajo,
documentos viejos de la empresa, nada interesante. Pero en la última caja, la que estaba más al fondo, escondida detrás de las demás, encontré algo. Una carpeta manila vieja, amarillenta por el tiempo. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos legales, certificados, fotografías viejas. Y una carta. Una carta escrita a mano con fecha de hace 30 años. La letra era clara, firme, inconfundible. Era la letra de don Eduardo. Empecé a leer y con cada palabra sentía que el piso se abría bajo mis pies. La carta estaba dirigida a una mujer llamada Elena. Una mujer de la que nunca había oído hablar. Y en esa carta, don Eduardo confesaba algo terrible. Elena había quedado embarazada de él cuando ambos eran jóvenes, antes de que él se casara con la que sería su esposa oficial. Don Eduardo, presionado por su familia que consideraba a Elena de clase social inferior, le había ofrecido dinero para que abortara y desapareciera de su vida. Pero Elena se había negado. Ella tuvo al bebé. Un niño. Y ese niño era Diego. Leí y releí la carta una docena de veces, sin poder procesar lo que significaba. Diego no era hijo de la mujer que yo conocía como su madre. Era hijo de esta Elena, una mujer que había sido pagada para desaparecer. Don Eduardo había ocultado a su hijo ilegítimo durante años hasta que finalmente, cuando su esposa oficial resultó no poder tener hijos, había traído a Diego de vuelta, inventando una historia de adopción. Pero nunca le había dicho a Diego la verdad sobre Elena. Había más documentos. Certificados de nacimiento originales. Fotografías de una mujer joven y hermosa con un bebé en brazos. Pagos bancarios mensuales a nombre de Elena que continuaron durante años. Y una nota más reciente, de hace solo 5 años, escrita en letra temblorosa. Era de Elena. Estaba muriendo de cáncer y le pedía a don Eduardo que le dijera la verdad a Diego antes de que fuera demasiado tarde. Que su hijo merecía saber quién era realmente su madre. Pero don Eduardo nunca lo había hecho. Elena había muerto hace 4 años, según un obituario que también estaba en la carpeta. Y Diego, mi esposo, nunca supo que su verdadera madre había muerto rogándole que la conociera. Me quedé sentada en el piso del estudio hasta el amanecer, rodeada de secretos de 30 años. Entendí entonces por qué Diego era como era. Por qué había esa oscuridad en el que nunca podía alcanzar. Había crecido con una mentira fundamental sobre su identidad. Y en algún punto había descubierto la verdad, probablemente por accidente como yo, y esa verdad lo había roto por dentro. No sé por qué no dejé todo como estaba y pretendí no haber visto nada. Tal vez porque estaba furiosa. Tal vez porque me sentía traicionada por ambos hombres en mi vida que me habían ocultado esto. O tal vez porque en ese momento de vulnerabilidad y confusión, necesitaba confrontar a alguien. Tomé la carpeta y conduje a la casa de don Eduardo. Eran las 6 de la mañana cuando toqué su puerta. Él abrió en bata, sorprendido de verme. Carolina, ¿qué haces aquí? Le mostré la carpeta. Vi cómo su rostro se ponía completamente blanco. Entra, dijo finalmente con voz grave. Necesitamos hablar. Nos sentamos en su sala elegante llena de muebles caros que ahora veía con otros ojos. Dinero construido sobre mentiras y secretos. Sé todo, dije. Sé lo de Elena. Sé que Diego es tu hijo con ella. Sé que la abandonaste. Sé que ella murió pidiéndote que le dijeras la verdad a su hijo. Don Eduardo se hundió en su silla, de repente viéndose mucho más viejo que sus 62 años. ¿Diego sabe?, preguntó finalmente. Creo que sí, respondí. No sé cómo lo descubrió, pero algo cambió en él. Por eso te odia, ¿verdad? Por eso hay tanta tensión entre ustedes aunque finjan llevarse bien.
Don Eduardo asintió lentamente. Lo descubrió hace 2 años. Encontró los mismos documentos que tú. Me confrontó. Fue terrible. Quiso cortarme de su vida, pero yo le recordé que todo lo que tiene, la empresa, esta casa donde viven ustedes, todo viene de mí. Lo obligué a mantener el secreto, a seguir trabajando conmigo, a fingir que somos padre e hijo felices. Lo chantajeé con todo lo que Elena nunca pudo darle. Dinero. Estatus. Éxito. La brutalidad de su honestidad me dejó sin palabras. ¿Y por qué nunca le dijiste la verdad cuando podías? ¿Por qué dejaste que Elena muriera sola? Porque era un cobarde, dijo simplemente. Porque era joven y ambicioso y Elena representaba todo lo que mi familia consideraba inaceptable. Porque elegí la vida fácil sobre hacer lo correcto. Y ahora vivo con eso cada día. Nos quedamos en silencio. Entonces don Eduardo hizo algo completamente inesperado. Se levantó, se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Carolina, por favor no dejes a Diego. Por favor no lo abandones por mis errores. Él te necesita más de lo que puedes imaginar. Eres la única cosa buena en su vida. La única cosa real. La proximidad física me incomodó. Intenté retirar mis manos, pero él las sostuvo con más fuerza. Por favor, repitió. Sus ojos estaban húmedos. En ese momento vi algo que no esperaba. Vi a un hombre viejo, roto, desesperado por redención. Y también vi algo más perturbador. La forma en que me miraba. La intensidad. El deseo apenas contenido. Don Eduardo, suélteme. Mi voz tembló ligeramente. Él pareció darse cuenta de lo que estaba haciendo y me soltó rápidamente, levantándose. Perdona. ¿Yo solo? Perdona. Se dio la vuelta, avergonzado. Debí irme en ese momento. Debí salir de esa casa y no volver jamás. Pero algo me mantuvo allí. Tal vez fue la curiosidad de ver a ese hombre poderoso completamente vulnerable. Tal vez fue la ira que sentía hacia Diego por no confiar en mí con la verdad. O tal vez, y esto es lo más difícil de admitir, fue algo más oscuro. La atracción por lo prohibido que había estado creciendo sin que me diera cuenta. Don Eduardo, dije suavemente. Míreme. Él se giró lentamente. ¿Por qué me mira de esa forma? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Él pareció sorprendido. ¿Qué forma? Usted sabe exactamente a qué me refiero. El silencio que siguió fue denso, cargado. Él cerró los ojos, respiró profundo. Porque eres todo lo que Elena fue y más. Porque cada vez que te veo, recuerdo lo que pude haber tenido si hubiera sido lo suficientemente valiente. Porque estás con mi hijo y eso te hace más prohibida que nada en el mundo. Y porque soy un viejo patético que está enamorado de la esposa de su hijo. La confesión flotó en el aire entre nosotros. Debí estar horrorizada. Debí salir corriendo. Pero en lugar de eso, sentí algo completamente inesperado. Poder. Por primera vez en meses, alguien me veía realmente, me deseaba intensamente, admitía su vulnerabilidad frente a mí. Y ese alguien era el hombre más poderoso que conocía. Don Eduardo continuó hablando, las palabras saliendo como una confesión que había contenido demasiado tiempo. Sé que está mal. Sé que soy un monstruo por sentir esto. Pero desde el día que Diego te trajo a casa, no he podido dejar de pensar en ti. Eres inteligente, hermosa, llena de vida. Y estás desperdiciándote con un hijo mío que está tan roto por dentro que nunca podrá darte lo que mereces. Debería irme, susurré, pero mis pies no se movieron. No me fui. Él se acercó lentamente,
como temiendo asustarme. Carolina, si sales por esa puerta ahora, nunca volveré a mencionar esto. Pretenderemos que esta conversación nunca sucedió. Pero si te quedas. Si te quedas un minuto más. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambos sabíamos exactamente lo que significaba quedarme. Y me quedé. Dios me ayude, me quedé. Nos besamos allí en su sala, rodeados de fotos de familia que incluían a Diego, a su esposa muerta, a toda la vida que él había construido sobre mentiras. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado con décadas de decisiones equivocadas y deseos reprimidos. Sus manos de 62 años pero sorprendentemente firmes, recorrieron mi espalda. Las mías se aferraron a su bata. Era todo lo que estaba mal. Pero en ese momento, destruida por el secreto que acababa de descubrir, traicionada por el silencio de mi esposo, me rendí a la tentación más oscura. Terminamos en su habitación, en la cama que había compartido con su esposa durante décadas. Y allí, con el amanecer filtrándose por las ventanas, crucé una línea de la que sabía que no habría retorno. No fue suave ni romántico. Fue intenso, casi violento en su urgencia. Él me tocaba como si fuera Elena, como si pudiera deshacer 30 años de cobardía a través de mi cuerpo. Yo lo dejaba, necesitando sentir algo, lo que fuera, después de meses de entumecimiento emocional con Diego. Cuando terminó, nos quedamos acostados en silencio. La magnitud de lo que habíamos hecho se fue instalando lentamente. Acababa de acostarme con el padre de mi esposo. El hombre que había destruido la vida de Elena, que había roto a Diego, que representaba todo lo que estaba mal en mi matrimonio. Y lo peor de todo era que no me sentía arrepentida. Me sentía viva. Esto no puede volver a pasar, dije finalmente, aunque las palabras sonaban huecas incluso a mis propios oídos. Don Eduardo giró su cabeza para mirarme. Lo sé, respondió. Pero ambos sabíamos que era mentira. Pasó una vez más. Y luego otra. Y otra. Durante las siguientes semanas, mientras Diego viajaba o trabajaba hasta tarde, yo iba a la casa de don Eduardo. Nos consumía una atracción enfermiza alimentada por el secreto compartido, por la traición mutua, por décadas de dolor comprimido en cada encuentro. Él me contaba sobre Elena, sobre cómo la había amado pero no lo suficiente, sobre cómo veía su rostro en el mío. Yo le contaba sobre mi matrimonio vacío, sobre cómo me sentía atrapada, sobre cómo Diego me había cerrado completamente desde que descubrió la verdad. Una parte de mí sabía que estaba usando a don Eduardo para vengarme de Diego por su silencio. Otra parte sabía que don Eduardo me estaba usando para redimirse de Elena a través de mí. Éramos dos personas rotas usando la peor forma posible de terapia. El día que todo explotó fue inevitable. Diego llegó a casa temprano de un viaje que se suponía duraría toda la semana. Yo no estaba allí. Estaba en la casa de su padre. Mi auto estaba estacionado afuera. Cuando don Eduardo y yo bajamos las escaleras después de otra tarde de traición mutua, encontramos a Diego parado en la sala. La expresión en su rostro era algo que nunca olvidaré. No fue sorpresa. Fue confirmación. Como si finalmente todas las piezas de un rompecabezas terrible hubieran encajado. Sabía que algo estaba pasando, dijo con voz extrañamente calmada. Los dos se han estado comportando raro. Las miradas. Las excusas. Pero nunca imaginé esto. Se rió, una risa amarga y rota. Por supuesto. Por supuesto que sería con él. Mi padre. El hombre que destruyó a mi madre. El hombre que me obligó a vivir una mentira durante décadas. Y ahora también te lleva a ti. Diego, intenté empezar. Él levantó una mano. No.
No digas nada. No hay nada que puedas decir que haga esto menos repugnante. Se giró hacia su padre. ¿Sabes qué es lo peor? Que probablemente planeaste esto desde el principio. Probablemente la elegiste para mí sabiendo que eventualmente encontrarías la forma de quitármela también. Porque eso es lo que haces. Tomas lo que quieres sin importar a quién destruyes. Don Eduardo, por primera vez desde que lo conocía, no tenía palabras. Se veía exactamente como lo que era. Un viejo patético que había traicionado a su hijo de la peor manera posible. Diego me miró una última vez. Yo te amaba, ¿sabes? A pesar de estar roto, a pesar de todas mis fallas, te amaba. Eras lo único bueno en mi vida después de descubrir la verdad sobre Elena. Y tú elegiste hacer exactamente lo mismo que él hizo. Elegiste la traición. Agarró las llaves de la mesa y salió de la casa de su padre. Intenté seguirlo, pero don Eduardo me detuvo. Déjalo ir. Ya es demasiado tarde. Tenía razón. Era demasiado tarde para todo. Los meses siguientes fueron un infierno legal y emocional. Diego inició el divorcio inmediatamente. No hubo peleas ni negociaciones. Él solo quería que yo desapareciera de su vida lo más rápido posible. Don Eduardo intentó hablar con él varias veces, pero Diego lo había bloqueado completamente. Renunció a la empresa familiar, perdiendo todo su futuro financiero pero ganando su libertad. Don Eduardo y yo no continuamos después de aquello. Lo que sea que fue entre nosotros murió en el momento en que vimos la cara de Diego. Ambos sabíamos que habíamos usado al otro como instrumento de destrucción mutua. Han pasado 4 meses. Estoy sola en un apartamento pequeño, con un matrimonio destruido y la reputación arruinada. Diego se mudó a otra ciudad y rehizo su vida completamente. Escuché que está en terapia, tratando de sanar de todo lo que le hicimos. Don Eduardo vive solo en su casa grande, un hombre viejo consumido por remordimientos que ahora incluyen traicionar a su hijo con su esposa. ¿Me arrepiento? La pregunta es complicada. Me arrepiento del daño que le causé a Diego, que ya estaba roto y que yo terminé de destruir. Me arrepiento de haber usado mi dolor como excusa para hacer lo imperdonable. Pero no puedo arrepentirme completamente de haber sentido algo real durante esos meses, aunque fuera oscuro y enfermo. No puedo arrepentirme de haber tomado poder en una situación donde me sentía completamente impotente. Ahora necesito que tú me juzgues. Déjame tu opinión honesta en los comentarios. ¿Fui un monstruo que traicionó a su esposo con su suegro por venganza? ¿O fui una mujer rota que tomó decisiones terribles mientras procesaba un secreto devastador? ¿Don Eduardo es el único villano aquí por crear toda esta situación con sus mentiras? ¿O todos somos igualmente culpables? ¿Diego merece alguna responsabilidad por no confiar en mí con la verdad sobre su madre? ¿O nada justifica lo que hice? Y la pregunta más importante, ¿hay secretos tan grandes que justifican cualquier reacción? ¿O siempre hay límites que no deben cruzarse sin importar cuánto dolor sientas? Quiero leer cada comentario. Voy a estar respondiendo porque necesito entender si hay redención posible o si algunos actos son simplemente imperdonables. Si esta historia te impactó, dale like al video. Suscríbete al canal Secretos Prohibidos porque aquí contamos las verdades más oscuras que se esconden en las familias. Activa la campanita para la próxima confesión. Nos vemos en la próxima historia.